Nosotros hasta ahora hemos trabajado solamente con campos escalares, es decir, con funciones escalares. ¿Está bien? Y bueno, también hemos trabajado con la función vectorial, ¿está bien? Pero en realidad nosotros lo que hicimos fue ampliar nada más lo que hacíamos para un campo escalar se ampliaba para los campos vectoriales, ¿está bien? Pero cuando yo hablaba de funciones escalares, yo sabía que podía dibujar solamente hasta cuando la función esta variaba desde dónde, desde R2 hasta R, hasta los reales, ¿verdad? Eso es lo que íbamos a poder graficar, ¿sí? Así que eso tengamos presente ahí. Una función escalar, yo sé que va a ir de Rn a los reales, ¿está bien? La gráfica solamente la voy a poder encontrar si es que yo tengo de R1 a R1, de R2 a R1, ¿está bien? Y ya de R3 a R1 ya no lo puedo graficar, ¿está bien? Entonces, nosotros hemos visto hasta ahí, hasta cuando n vale 2, ¿está bien? Para la práctica, porque eso lo podíamos visualizar, ¿sí? Y después vamos a ver, en este caso, el campo vectorial. Que en el campo vectorial, nosotros vamos a tener, acá dice campo, ¿sí? Que va de Rn a Rn, ¿sí? Ahora, ¿qué particularidad tiene este campo? Que nosotros lo vamos a poder dibujar al campo, ¿está bien? El campo, yo lo voy a poder dibujar al campo vectorial, ¿sí? Lo voy a poder dibujar si es que ese campo va a ir de ¿dónde? De R2 a R2. Fíjense en que acá yo diría, bueno, pero esto tendría su imagen en R4, pero lo que a mí me interesa es dibujar esto nada más, ¿sí? Entonces, la gráfica está en R2. ¿Está bien? Y después, si ustedes tienen un campo que va de dónde a dónde, de R3 a R3, la gráfica va a estar en R3. ¿Sí? O sea que ahora nosotros vamos a dibujar estos campos vectoriales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un ejemplo de un campo vectorial. Si yo digo este campo va a depender de X y de Y, yo puedo decirles que el campo va a ser X menos Y. ¿Está bien? Entonces, la gráfica va a estar en R2. Entonces voy a trabajar como hemos trabajado con las funciones escalares y vamos a hacer una tabla, ¿sí? Acá vengo, dibujo una tabla. Vamos a poner acá valores para X y para Y y yo voy a conseguir mi campo que va a ser X menos Y, ¿sí? Y lo que voy a dibujar en realidad van a ser las imágenes, ¿sí? Esas imágenes son las que vamos a dibujar, ¿sí? Entonces, acá yo voy a poner, por ejemplo, el 1, 0. ¿Está bien? Este va a ser un punto. Y yo lo que voy a obtener va a ser un vector. O sea, en el punto 1, 0, yo voy a dibujar el vector 1, 0. ¿Está bien? Este es un punto. Resultado, un vector. ¿Está bien? Este va a ser 1, 1. En el punto 1, 1, el vector que yo voy a tener, o sea, esta función va a ser igual a 1 menos 1. ¿Está bien? Si yo pusiera 1, 2, el punto 1, 2, ahí voy a tener el vector 1 menos 2. ¿Está bien? Si tengo el punto 0, 1, acá voy a tener un vector que va a ser el 0 menos 1. ¿Está bien? Lo que vamos a dibujar entonces van a ser vectores.
Entonces, ustedes van a tener acá esto. Esto es X, esto es Y. ¿Está bien? Me voy a parar en el punto 1, 0, dice. Me paro en el punto 1, 0. ¿Y qué dibujo en el punto 1, 0? En el punto 1, 0 voy a dibujar el vector 1, 0. O sea, de acá me dice que dibuje un vector 1, 0. Muevo 1 en X y 0 en Y. Eso es lo que yo acabo de dibujar acá. ¿Sí? Ese vector. En el punto 1, 1, estoy acá, punto 1, 1. Tengo que dibujar el vector 1, menos 1. Me muevo 1 en X, menos 1 en Y, entonces voy a tener, ¿qué cosa? Ese vector. ¿Está bien? En el punto 1, 2, 1, 2, estoy acá. Me muevo 1 en X, 2 en Y. ¿Está bien? Para abajo, porque dice menos 2. Si estoy en el punto 0, menos 1. 0, no, en el punto 0, 1. 0, 1, por acá. ¿Sí? Entonces dibujo el 0 menos 1. O sea que voy a dibujar este vector. ¿Lo ven? Y si doy más valores, por ejemplo, el 1 menos 1, ¿sí? Acá voy a tener, ¿qué cosa? El 1, 1. ¿Está bien? La unión de todos esos vectores, bueno, justo en este caso está apuntando para acá, ¿no? Pero bueno, la unión de todos estos vectores, ¿qué van a hacer? Me devuelven el campo F. ¿Está bien? Acá puedo dar más valores, sí pueden dar más valores. ¿Está bien? Entonces ahí tienen un campo. Veamos otro ejemplo de campo. Por ejemplo, puedo decir el campo X0. ¿Está bien? Entonces, lo que teníamos que hacer era tomar el XY, busco un punto, y a ese punto le voy a calcular el vector X0. Entonces, si este es 1, 0, justo esto también va a ser 1, 0. ¿Está bien? Si este es 1, 1, este va a ser 1, 0. Si este era 2, 1, este va a ser 2, 0. ¿Me siguen? Si esto era menos 3, 1, esto me va a dar menos 3, 0. Trazamos acá. Esto es X, esto es Y, ¿sí? En el punto 1, 0 voy a dibujar el vector 1, 0. En el punto 1, 0 dibujamos el vector 1, 0. En el punto 1, 1 dibujo el vector 1, 0. ¿Está bien? En el 2, 1, que estaría por acá, en el 2, 1 que estaría por acá, dibujo el vector 2, 0. ¿Está bien? En el menos 3, 1, voy a dibujar el vector menos 3, 0, o sea que sería para acá. ¿Está bien? Y así van generando, ¿qué cosa? Van dando puntos y van encontrando vectores. Entonces esa sería la gráfica de un campo vectorial. ¿Está bien? O sea que si tengo funciones que van de R2 a R2, la puedo graficar como un campo vectorial. Si tengo funciones que van de R3 a R3, también lo puedo graficar como un campo vectorial en R3. ¿Sí? Bueno. Entonces lo primero que tenemos es la diferencia entre un campo escalar y un campo vectorial.
El campo escalar siempre va a parar a R1. El campo vectorial puede tener, digamos, tienen que tener la misma cantidad de variables acá. De R2 a R2, de R3 a R3, de R4 a R4, ¿sí? Entonces a cada punto se le va a asociar, ¿qué cosa? Un vector. Entonces, después existe lo que nosotros definimos como operador Nabla, ¿está bien? Este operador, que nosotros lo conocemos, lo hemos visto antes, lo hemos visto como el gradiente, ¿está bien? Ya lo vamos a definir también como gradiente. Este se llama operador Nabla, ¿sí? Bueno, este operador, fíjense en que se lo define como el operador de las derivadas parciales. Depende cómo sea nuestra función y nuestra función. Nosotros este va a cambiar, digamos, va a cambiar su forma de acuerdo a las funciones con las que estemos trabajando, ¿sí? Si a mí me dicen que trabaje con una función, el operador Nabla, hemos dicho que va a ser, ¿qué cosa? Las derivadas con respecto a x1, la derivada con respecto a x2, las derivadas con respecto a xn. ¿Está bien? Entonces este va a cambiar su forma de acuerdo a las funciones con las que estemos trabajando. Si yo tengo una función que va de un dominio incluido en donde, en R2 a los reales, ¿está bien? Quiere decir que el n llega hasta 2, o sea que el operador Nabla va a cambiar, no va a tener n componentes, sino va a tener, ¿qué cosa? 2 componentes. ¿Sí? Que muchas veces estas van a ser las variables, ¿está bien? Y si estamos en R2, generalmente las variables que nosotros utilizamos son X, ¿y qué más? E Y, ¿está bien? Si estamos con una función que va de dónde, de un dominio incluido en dónde, en R3 a los reales, ¿está bien? Este operador va a tener, ¿cuántas componentes? Va a tener 3 componentes. X1, derivada con respecto a X2 y derivada con respecto a X3. ¿Está bien? Pero recuerden que si nosotros estamos trabajando en R3, generalmente las funciones dependen de X, de Y, de Z, o sea que también podríamos llegar a tener esto. ¿Está bien? Si conozco las variables, acá vamos a reemplazar por las variables directamente. ¿Está? Y si estoy trabajando con un campo que va de dónde? De R2 a R2, como tengo 2 variables, el operador Nabla también va a tener, ¿qué cosa? 2 componentes. Y acá, si estoy trabajando con un campo vectorial, si estoy trabajando de R3 a R3, también el operador Nabla va a tener 3 componentes. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que me está diciendo esta definición. ¿Sí? Entonces, lo primero que hemos visto era que era un campo vectorial y cómo se lo representaba gráficamente. Ahora hemos visto qué cosa, que existía un operador que se llama operador Nabla. Entonces se define ese operador para qué cosa, para funciones escalares que van de Rn a los reales y va a ir variando de acuerdo a si tengo 2 componentes, 3 variables o 2 variables, 4 variables, ¿sí? Y lo mismo para los campos vectoriales. Entonces, con este operador yo voy a definir qué cosa, el gradiente, qué más, la divergencia, que estos van a ser los operadores vectoriales.